Uno de los problemas fundamentales en nuestro país y en especial en nuestras aulas es el hábito de la lectura de nuestros alumnos, la falta de comprensión de textos, la mala escritura y ortografía. Asimismo en nosotros. Esto a su vez repercute en el progreso de nuestra localidad, así como de nuestra nación. Una de las causas de deserción escolar es la falta de comprensión de un texto. Los alumnos que no entienden lo que leen es porque tienen problemas en la lingüística, en la comunicación oral y escrita, en la ortografía, así como la falta de interés por leer un texto. Los alumnos que tienen este problema básicamente se les dificulta en todas las asignaturas, así como el motivo por el cual no alcanzan los niveles deseados por el docente o por las autoridades educativas. He aquí donde nos planteamos un interrogante. ¿Qué estrategias necesito aplicar para que mis alumnos comprendan lo que leen? Aquí precisamente entra el papel del maestro para buscar la mejor forma de enseñar sobre la comprensión lectora de acuerdo al contexto. Por ejemplo, los medios impresos podría ser una buena estrategia para que los alumnos se interesen por la lectura de acuerdo a su tema de interés. La psicología cognitiva y los educadores afirman que solo se aprende cuando se integra nueva información dentro de un esquema o estructura cognitiva ya existente. Por ejemplo, cuando vamos a estudiar un tema, los alumnos no se encuentran en el mismo nivel de conocimiento de los conceptos de ese tema. Esto nos lleva a que los conocimientos previos inciden sobre la construcción del significado de los textos. Los lectores que poseen conocimientos más avanzados sobre un tema son capaces de inferir a partir de él e incorporan mejor los nuevos conocimientos. Una estrategia de enseñanza para comprender un texto es la activación de conocimientos previos, desde luego, como formular preguntas previas, la formulación de propósitos, asociación de conceptos, lluvia de ideas, lectura en voz alta a los estudiantes. Siempre es necesario. Ahora, durante la lectura, plantear preguntas sobre el texto, pero preguntas abiertas que aprendan a pensar, que no nada más contesten un sí o un no, para que revisen y comprueben su propia comprensión. Las imágenes mentales son muy importantes porque despiertan el interés por la lectura, porque mejoran la comprensión lectora. Actividades que estimulan la creación de imágenes mentales y respuestas afectivas son o pueden ser dramatizar las escenas del texto creando los diálogos, describir a los personajes, imaginar cómo se siente frente a una situación dada, entrevistar a un personaje del texto, preparar la entrevista, escribir una carta, un mensaje, un diario de vida, poniéndose en lugar del personaje, situarse en la época, lugar o momento en el cual transcurre la historia, dramatizar el texto a través de títeres, teatro de mimos, marionetas, crear una coreografía si el texto lo permite, elegir la música apropiada, crear poesías, canciones, pósters, dioramas, juegos y otras actividades de imaginaria creativa. Todo esto lo podemos hacer durante la lectura. Ahora, actividades que vamos a hacer después de la lectura. Para que sepamos si los alumnos entendieron el texto, pueden hacer un paráfrasis.
que consiste en decir los contenidos de un texto con sus propias palabras. La paráfrasis es un recurso eficaz en el aprendizaje. Cuando el alumno lo emplea, aprende a expresarse con sus propios recursos lingüísticos, aprende a reducir en pocas palabras la información de un texto, que es aprender a manejar lo esencial. Desarrolla habilidades intelectuales, despierta su imaginación. Otra estrategia puede ser la jerarquización de la información. Es una estrategia importantísima, ya que despierta la capacidad cognitiva del alumno, la capacidad de análisis, la capacidad de la reflexión, porque esto identifica la información importante del texto, busca las relaciones que se establecen entre las ideas principales, los detalles que la sustentan y otros ítems de la información. Como por ejemplo, les podemos decir a los alumnos que elaboren mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas, cuadros sinópticos, para detectar si comprendieron realmente el texto. Otra estrategia que también puede ser la emisión de juicios. La emisión de juicios, además de contener las capacidades que se tiene en la jerarquización de la información, va más al fondo de las cosas. Se refiere a que el alumno da su punto de vista, explicando el por qué está de acuerdo o no con lo que lee. Es decir, toma su propia postura, expresa sus reflexiones, cuestiona las ideas del autor, valora y respeta las ideas de otros. Finalmente, vemos en los alumnos el uso que le dan al texto. Me refiero a la utilidad de la lectura. La utilidad de la lectura tiene un fin y se demuestra finalmente en el saber ser, una de las competencias de la educación básica y de la maestría en competencias profesionales del Campus Chilpancingo. Por ejemplo, la actitud, el hábito y la creatividad. Aquí es donde se demuestra si el texto le fue significativo al alumno. Pero no nada más quedarnos aquí. De lo que se trata es de darle seguimiento a cada una de estas expresiones por medio de un instrumento, como la rúbrica, escala descriptiva, lista de cotejo